Hola jóvenes, el día de hoy vamos a trabajar lo que es un presupuesto de caja o presupuesto de efectivo. Pero para ello primero vamos a hacer un pequeño repaso sobre el estado de flujo de efectivo. Como ustedes sabrán, el estado de flujo de efectivo refleja las transacciones que involucran efectivo de manera real. O sea que aquí solo registramos las operaciones que generan entradas o salidas de dinero. Cuando hablamos de lo que es un presupuesto de caja, no nos inventamos los datos. Siempre tenemos que tomar una base, ya sea el estado de flujo de efectivo o tal vez las proyecciones que tiene una empresa que va a iniciar operaciones. En este caso tenemos el estado del 1 de junio al 30 de junio del 2026, donde nos muestra las ventas al contado que tiene la empresa, los cobros a los clientes, el pago de los sueldos, el pago de los impuestos, el pago a los proveedores, a los servicios públicos y otros gastos. Y eso nos da lo que es el flujo de efectivo en actividades de operación. Después tenemos lo que son actividades de inversión, donde tenemos la compra de propiedad, planta y equipo, que estas son situaciones puntuales que no se dan siempre. Los intereses de vengados, que corresponden a inversiones o cuentas de ahorro, lo que nos da el flujo de actividades de inversión, para pasar al flujo de efectivo por actividades de financiación. Aquí es donde se incluyen lo que son los desembolsos y pagos de préstamos. Una vez que tenemos todos estos insumos, podemos ver el incremento o el decremento en el efectivo y equivalentes. En este caso, la empresa tuvo un decremento, por lo que en el mes de junio el efectivo y equivalentes nos arrojó un saldo negativo en cuanto a las variaciones que tuvo. Pero como el saldo inicial de lo que es efectivo y equivalentes era de 47.000, lo que notamos es una disminución. Entonces este mes nos arrojó lo que es un déficit, pero la empresa sigue estando con liquidez. Ahora, ¿qué pasa? Esta empresa se dio cuenta que sus ventas al crédito eran muy grandes y que, por contrario, lo que era el cobro de las cuentas por cobrar a sus clientes no estaba siendo tan fluido, por lo cual cambió su política de crédito y nos ha pedido establecer un presupuesto de efectivo para los próximos 6 meses, para lo cual vamos a tomar en cuenta los siguientes criterios. Lo primero es que se proyecta incrementar el volumen de las ventas de contado en un 5% para el segundo semestre. Es decir, vamos a aumentar en un 5% mensual las ventas que corresponden a junio por 385.000 lempiras. La política de crédito se actualizó para restringir las ventas al crédito por la baja recuperación. O sea que ya no vamos a ingresar ventas al crédito, sino solo de contado. Se van a liquidar las cuentas por cobrar existentes que ascienden a 800.000 lempiras en los siguientes 4 meses, por lo cual vamos a ingresar un cobro de 200.000 lempiras mensuales proyectado. Y el costo de la mercadería vendida es del 40% sobre el precio establecido. Muy bien, entonces esto lo que nos indica es que de las ventas el 40% es el costo. Vayamos a lo que es el presupuesto de caja. Ustedes podrán encontrar este presupuesto donde el formato ya está establecido. Tenemos lo que es el saldo inicial de caja. El saldo inicial de julio corresponde al saldo final de junio. Si nos vamos otra vez a la información, podemos ver que el saldo final que teníamos en junio era de 45.950 lempiras. Vamos a copiar y trasladar este valor. Vamos a pegarlo solo los valores. Ahora, las ventas al contado nos decía que aumentaban en un 5%.
Si tenemos 385.000 lempiras, lo vamos a multiplicar por 1.05 para hacer el incremento del 5%, que nos da unas ventas proyectadas de 404.250. El cobro de cuentas por cobrar dijimos que lo íbamos a recuperar en los 4 meses siguientes, a una razón de 200.000 lempiras en cada uno. Otros ingresos, si podemos apreciar en lo que es el estado de flujo de efectivo, los ingresos corresponden a actividades de operación, ventas y cobros que ya están registrados. Y el otro flujo que tenemos es por intereses devengados, que corresponde a 5.600 lempiras. Lo que es este pago de préstamo, pueden apreciar que es una salida. Entonces vamos a poner los 5.600 lempiras en otros ingresos. No nos indica ninguna variación, no se planea hacer más inversiones en la cuenta, por lo cual los intereses se van a mantener estáticos. Para determinar el total de las entradas, vamos a ocupar la función suma. Vamos a seleccionar todos los renglones de ingreso, como ser ventas, cobros y otros ingresos, y nos da un total de 609.850. Ahora procedemos a registrar lo que son las salidas de efectivo. Lo primero que tenemos son las compras para nuestro inventario. En este caso, podemos ver que los pagos a proveedores son proporcionales a lo que son las ventas. Como nos decía anteriormente, el costo es del 40%. Entonces vamos a registrarlo según las ventas que tenemos en el mes para que sea proporcional. Aplicamos fórmula igual ventas de contado por 0.40. Damos enter y ya tenemos lo que es el costo de lo vendido. En cuanto a lo que son sueldos y salarios, nos vamos directo al estado de flujo. Entonces vamos a registrar los 187.500 lempiras en concepto de sueldos. Dentro de lo que son los gastos operativos, podemos ver el pago de servicios públicos y otros. Aquí se pueden incluir situaciones como lo que son las rentas de locales, pagos de internet, etc. Vemos que asciende a 17.000 lempiras. Como no nos dice que se proyecte alguna variación, simplemente ingresamos el dato. En cuanto a lo que es el pago de impuestos, podemos apreciar que el pago de impuestos corresponde a la diferencia entre lo que es el impuesto sobre venta cobrado y el impuesto sobre venta pagado. Si pueden apreciar, aquí en lo que es pago de impuestos, lo hacemos con fórmula. Tomamos el total de las ventas por 0.15 menos el total de las compras por 0.15. Eso nos da la diferencia que corresponde al impuesto sobre la venta que tenemos que reintegrar al Estado como entes recaudadores que fungimos. En este caso vamos a aplicar también la fórmula. Ponemos igual, abrimos paréntesis, seleccionamos las ventas, lo multiplicamos por 0.15, cerramos paréntesis, menos, abrimos paréntesis, seleccionamos las compras, lo multiplicamos por 0.15, cerramos paréntesis, intro. El impuesto sobre la venta que vamos a pagar en el mes de julio es de 36.382 lempiras.50. Después nos da una casilla de pago de deudas. Esto se refiere a los préstamos que tiene la empresa. En este caso tenemos un pago de 23.500 lempiras mensuales.
siendo que no nos da ninguna variación, simplemente vamos a registrar el saldo como está. Para el total de salidas aplicamos también lo que es fórmula de suma. Seleccionamos todos los renglones de egresos, damos Enter y nos da un total de 426.082 lempiras con 50 centavos. Una vez que tenemos los renglones de ingresos y los renglones de egresos, vamos a determinar el flujo neto del periodo, que es la diferencia entre las entradas y las salidas. Ok, este flujo neto del periodo, como pueden ver, está en números positivos, lo que indica que este mes tuvimos un superávit. Si fueran números negativos, tendríamos un déficit. Vamos a poner en esta casilla el mismo valor. Para ello, aplicamos igual y seleccionamos el saldo. Una vez que ya determinamos el flujo, vamos a determinar el saldo final de caja. ¿Por qué? Porque iniciado el mes teníamos 45.950 lempiras, pero con todas las operaciones, ingresos y pagos que tuvimos, entonces nos quedaron 183.767.50 lempiras más, que sumados a lo que es el saldo inicial, nos va a dar el saldo final de caja. Hasta aquí todo va muy sencillo, pero ¿qué pasa con el mes de agosto? En el mes de agosto también tenemos que aplicar el saldo inicial. ¿Cómo hacemos eso? Igual el saldo final de julio. Una vez que tenemos lo que es el saldo inicial, procedemos a llenar los demás renglones, pero no se preocupen, falta poco. Después de que hagamos este mes, todo va a ser más fácil. En el mes anterior tomamos las ventas del estado de flujo de efectivo, pero para el mes de agosto vamos a tomar como base las ventas de julio. Aplicamos fórmula igual julio por 1.05 representando el incremento en las ventas. El cobro de cuentas simplemente lo vamos a copiar a los 4 meses. Recuerden que solo son 800.000 lempiras. El resto de los meses es cero porque ya no tenemos cuentas. Otros ingresos se mantiene estático. La fórmula de entradas y salidas directamente la copiamos. Con lo que son las compras, vamos a copiar también la fórmula. Sueldos y salarios se mantiene estático. Gastos operativos también. Pago de impuestos lo tenemos con fórmula, solo lo copiamos. Pago de deuda se mantiene estático. Total de salidas y flujo neto solo lo copiamos. Saldo final de igual manera lo copiamos. Y superávit y déficit también lo copiamos. Aquí, como podrán ver, solo estamos pendientes con lo que es el saldo inicial y ventas de contado. Estos tuvimos que cambiarlo porque estos dos valores los tomamos directamente del estado de flujo de efectivo. Pero una vez que ya los trabajamos dentro de nuestra tabla, solo los vamos a copiar y en automático pueden ver cómo tiene el incremento de las ventas y cómo toma el valor del mes anterior. Asimismo,
Todos los demás valores, como ser las compras, como los teníamos con fórmulas, se actualizan inmediatamente. Entonces ya con esto terminamos lo que es el presupuesto. Vamos a hacer un pequeño análisis. Si ustedes pueden ver el incremento en las ventas, la recuperación de las cuentas y el mantenimiento de los costos, ha permitido que la empresa pueda tener flujos positivos. En los últimos meses se puede apreciar que el flujo es menor. Esto es debido a que ya no hay más recaudaciones a los clientes, pero si se fijan en noviembre y diciembre, los saldos van aumentando. Y si vemos el acumulado de caja, podemos ver que la progresión sigue aumentando de mes en mes, hasta llegar a 913.883.36. Y tenemos lo que es el superávit. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de superávit tuviéramos déficit? Bueno, pues imaginemos por un momento que lo que son las cuentas por cobrar no recuperamos todo, sino que mantuvimos lo que son los cobros a clientes en 100.000 empiras mensuales y que debido a las políticas de crédito que en lugar de subir disminuyeran un 5%, aplicamos división para hacer la resta del 5%, y que el costo de lo vendido, en lugar de ser 40%, debido a cambios en el mercado, los proveedores nos estén cobrando la mercadería más cara y nos cobren el 60% del costo de lo vendido. Si ustedes se fijan, estos cambios, tanto en el renglón de ingresos como egresos, nos ha cambiado lo que es el flujo del periodo. El primer mes todavía tenemos números positivos. Hacia el segundo mes ya tenemos flujo negativo, pero debido a los valores que teníamos acumulados en caja, todavía tenemos liquidez. Si vamos hacia septiembre, octubre, noviembre, vemos cómo los valores negativos van en aumento y nuestros fondos de caja van disminuyendo, hasta que para el mes de diciembre entramos en un default, entramos en un impago donde los egresos superan a nuestras existencias, quedamos ilíquidos y necesitamos de lo que es financiamiento. Estas situaciones son escenarios que se pueden dar en proyecciones de presupuestos y es bueno que ustedes la manejen. ¿Y qué pasa con el superávit? El superávit se ha convertido en déficit. Para poder ejemplificar mejor esto, vamos a aplicar lo que es un formato condicional en esta sección del superávit. Para ello, vamos a ir al menú de inicio. En la parte central, vamos a formato condicional y aplicaremos una nueva regla. La nueva regla va a aplicar un formato únicamente a las celdas que contengan un valor menor que 0. ¿Qué es esto? Si las celdas contienen un número menor que 0, o sea, un número negativo, vamos a aplicarle este formato.
Dentro de la fuente vamos a cambiar color a un rojo en negrita con un relleno también de color rojo. Le damos a aceptar y ya tenemos el formato condicional. Pero ¿qué pasa si hay superávit como en el primer mes? Vamos otra vez a formato condicional, creamos nueva regla, aplicar formato a las celdas que contengan un valor mayor que 0. Esto es valores positivos. Nos vamos a formato, el relleno lo vamos a poner en verde, la fuente la vamos a poner también en verde y en negrita. Le damos a aceptar y ya tenemos el formato. De momento hemos visto un escenario de estrés donde los números están en rojo. Hemos visto un escenario optimista con variaciones positivas. Pero ¿qué pasaría si miramos un escenario base, un escenario más realista, donde las ventas atiendan a lo que conocemos de momento, que son 385.000 lempiras, y las recuperaciones también, donde el valor que le pagamos a nuestros proveedores también se mantenga y no tengamos mayor variación? Veamos. Lo único que vamos a cambiar en este caso es las ventas, que ya no va a tener más variación que el saldo del estado de flujo de efectivo, que lo vamos a copiar, y las cuentas por cobrar las dejamos igual, 100.000 empiras mensuales, y lo que es las compras, o sea, el costo de lo vendido, lo vamos a manejar en un 40%, lo que nos da un superávit estable de 73.950 lempiras, que nos genera un saldo en caja acumulado en el tiempo para diciembre de 489.650 lempiras. Para hacer este ejemplo más dinámico, vamos a dividirlos por grupos. Según los grupos que ya tenemos armados, el primer grupo va a presentarme el escenario optimista, el segundo grupo me va a presentar el escenario base, que es este, y el tercer grupo me va a presentar el escenario negativo. Cualquier duda, consulta, los leo en los comentarios.